Es muy especial porque es un animal mítico. Es una especie que es única en el mundo. Es una especie que mucha gente quiere tener ahora en sus casas. En los zoológicos existen alrededor de todo el mundo. A pesar de que existen alrededor del mundo, está al borde de la extinción, van en la naturaleza. Creemos que es necesario averiguar si realmente había una población que podía ser recuperada. En la Ciudad de México viven más de 20 millones de personas. Una megaciudad en la que los edificios y el hormigón se extienden a lo largo de 800 kilómetros cuadrados. Pero en un pequeño rincón de esta metrópoli hay un vestigio de un mundo más natural, el lago de Xochimilco, hogar de una criatura mítica. Llevo 10 años trabajando en Xochimilco. Ahora Xochimilco es una muestra de cómo fue toda la zona lacustre de la cuenca de México. Ahora una red muy grande de canales y de lagunas que lograron algo interesante de esta zona, de cómo era, es que los pobladores que crearon el sistema de chinampas lograron un sistema de producción que está en comunión con el ecosistema. Las chinampas son grandes islas agrícolas artificiales creadas por los aztecas a partir del siglo XIV. Construyeron su capital en una isla dentro de un gran lago y utilizaron una serie de complejos diques, presas y canales para evitar que su ciudad se inundara. Cuando llegaron los españoles, fundaron la Ciudad de México en este lugar, pero ignoraron el conocimiento que los aztecas tenían de este paisaje y drenaron el lago para evitar inundaciones. Todo lo que queda de ese mundo acuático es el lago de Xochimilco, y es el único lugar en la naturaleza donde se encuentra una criatura venerada por los aztecas, una salamandra conocida como ajolote. Pero ¿cuántos sobreviven aún en estas aguas urbanas? No demasiados. El problema era que a nadie le importaba. El doctor Luis Zambrano ha liderado el esfuerzo por salvar a los ajolotes silvestres durante casi 20 años. Pero no fue amor a primera vista. Como siempre he dicho, mi amor por los ajolotes es un amor de segunda cita. No fue un amor a primera vista. Los que te agradan desde el primer momento serían algo como mamíferos peludos, un lobo o un oso o algo así que te gusta mucho. Y los ajolotes son todo lo contrario. Son muy viscosos, pequeños, oscuros, pero son muy interesantes en muchos aspectos. Luis ha visto de primera mano cómo esta extraordinaria criatura se ha abierto camino en muchos corazones. Sorprendentemente, en los últimos 10 a 15 años, el animal se hizo muy popular a nivel nacional e internacional. La gente se empezó a enamorar de los ajolotes en Alemania, en Japón, en Corea, en Estados Unidos. Les encantan como mascotas. Todas las características biológicas y culturales contribuyeron en gran medida a su popularidad. Parte de su fascinación puede tener que ver con sus extraordinarias habilidades. El ajolote puede regenerar tejidos. Si pierde una extremidad, o la cola, o las branquias, o incluso si pierde un ojo o el cerebro, puede regenerarlos todos y quedar como nuevo. A medida que el ajolote ha ido ganando adeptos, la población criada en cautiverio ha aumentado hasta cerca de 1 millón. Pero los que viven en su hábitat natural, cada vez más reducido y contaminado, se extinguen.
La primera vez que hubo un censo de ajolotes fue en 1998. En ese momento, el equipo contó 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado. Y en el último que hicimos en 2014 o 2015 eran 36. Entonces, en casi 20 años, la población de ajolotes se redujo de 6.000 a 36 por kilómetro cuadrado. Las mayores amenazas son la calidad del agua, que cambia todo el tiempo, y las especies exóticas como la carpa y la tilapia. Estos peces se introdujeron a los ríos de la Ciudad de México en los años 70 como fuente adicional de alimento. Por desgracia, pronto comenzaron a depredar huevos y crías de ajolote. Para reducir estas amenazas, empezamos a trabajar con los chinamperos que tienen las chinampas. Los chinamperos son los agricultores que mantienen estas islas artificiales. Carlos ha cultivado estas relaciones durante los últimos 10 años, con prácticas agrícolas sostenibles que restauran el delicado ecosistema del ajolote. Mi trabajo es construir junto con los chinamperos refugios para lograr que los ajolotes otra vez estén en su hábitat natural, mejorar mucho la calidad de agua para que eso suceda, para que puedan vivir. Los refugios forman parte de una técnica agrícola que limpia el agua de los canales circundantes para regar los cultivos, en lugar de utilizar pesticidas. Si tenemos una chinampa que se trabaja sin agroquímicos, sin venenos, no se aplica ningún tipo de pesticida, entonces podemos tener un canal de muy buena calidad. Tenemos la posibilidad de tener ajolotes. Una nueva generación de campesinos se une a la campaña para restaurar el hogar del ajolote. Mis abuelos eran chinamperos, pero justamente vendieron todas las tierras porque pensaban que nadie quería ser campesino. Claudia Medina Castillo era una niña cuando sus abuelos vendieron sus tierras porque su familia tenía otros planes para ella y sus hermanos. Mi familia se impulsó pues el que se salieran a estudiar. Yo estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nosotros somos, yo y mis hermanos, la primera generación de la familia universitaria. Como cualquier joven quería salir a conocer el mundo, pero me di cuenta de la importancia del territorio, de la importancia de nuestra identidad. La historia que incluso nuestros abuelos nos contaron se está perdiendo, ¿no? Claudia decidió usar su carrera en biología en una chinampa. Además de conservar, tenemos que restaurar este espacio y es productiva de hortalizas, flores, semillas de manera agroecológica. Es una chinampa también refugio donde la intención es darle un tratamiento al agua para poder hacer el riego de nuestros cultivos y que en algún momento, cuando este apante ya esté suficientemente maduro, pueda ser un refugio para varias especies que se han perdido durante este tiempo, ¿no? Luego al interior del canal trabajamos con unas 15 variedades de plantas y esos en realidad son nuestros filtros. Ayudan a mejorar mucho la calidad del agua. Una vez que tenemos establecidas plantas, empiezan a crecer los insectos que se alimentan de las plantas, ¿no? Una vez que tenemos los insectos en el canal, podemos tener peces pequeños que se alimentan de los insectos. Una vez que tenemos peces pequeños, pues ya podemos tener ajolotes. El ajolote es una especie bandera, pero hay un montón de especies que están asociadas al ajolote. Pues, pero tú me digas que Una década de duro trabajo para reconstruir la biodiversidad en estos refugios está dando sus frutos y creando espacios para los ajolotes en las chinampas. Más arriba. Pues, ¿cómo la han visto, Clau? Pues está bastante bien, ¿no? Se ha reproducido un montón, ajá. Huele a pecera. ¿Este es bueno? ¿Sí? ¿O malo? Ah, sí. Huele a pecera limpia.
Sí, ay, mira cuántos bichos. Son un montón. Pero Mira cómo está. ay, sí, está re bien. súper vivo. Mira. Ay, no, Es un crustáceo, ¿no? Ajá, es el de la familia de los camarones. Creo que sí es copépodo. Muchísimo. Hay muchos. Está bien. Agua limpia y comida abundante para un ajolote. Estas son las señales que el equipo esperaba. Este modelo es un ejemplo de que es posible hacerlo, de que es viable y de que también tiene resultados muy concretos y muy reales. El ajolote no es la única salamandra de México en peligro de extinción en el medio silvestre. A unos 320 kilómetros al oeste, el achoque críticamente amenazado está desapareciendo de su único hábitat natural, el lago de Pátzcuaro. La comunidad científica aquí está luchando para entender esta especie menos estudiada y para eso deben reunir muchos datos del mundo real. Vamos a tomar algunas muestras del lodo para saber qué macroinvertebrados tenemos, presas potenciales de los achoques en términos de insectos o gusanos, algo así. Y estamos monitoreando poblaciones de achoques para saber si la abundancia está relacionada a cambios estacionales o a cambios antropogénicos o globales. Tanto el achoque como el ajolote son primos cercanos de la salamandra tigre, que comienza su vida bajo el agua antes de madurar y pasar a tierra. Pero los lagos aislados de la región volcánica dentro del centro de México generaron una notable adaptación. Con menos depredadores y abundancia de alimento en el lago, estas dos especies han evolucionado durante el último 1.000.000 de años desarrollando la capacidad de pasar toda su vida en el agua. Se convierten en adultos pero mantienen sus características de juveniles. Como el humedal urbano del ajolote, el hogar del achoque se enfrenta a sus propias amenazas antropogénicas: contaminación y cambio climático. Estos científicos se han asociado con pescadores para que la población se recupere. ¿Hace cuánto nos conocemos, Sergio? 5 años, algo así. Sergio Esquivel conoce estas aguas mejor que nadie. Para vivir, trabajo en la pesca. Como unos 23 años tengo pescando. Mi abuelo, mi papá, mis hermanos, todos hemos trabajado en la pesca. Les ayudo pues para saber más acerca del lago, más de lo que ya sabe uno pues. Pues, o sea, uno sabe digamos, del pescado y todo eso, pero del achoque sabíamos un poco, no mucho. Mejorar el ecosistema para los achoques también es vital para la comunidad pesquera. A lo largo de los años, las aguas residuales y los agroquímicos se han infiltrado en el lago, creando condiciones tóxicas y exacerbando aún más la disminución de las poblaciones. Era transparente el agua, antes era un poco más clara, más transparente, cuando mi abuelo vivía y mi papá era niño. De hecho, había partes donde alcanzabas a mirar el fondo. Los achoques, como todos los anfibios, tienen una piel permeable que los vuelve sensibles a las toxinas del agua. Por lo que los investigadores han estado trabajando con varias comunidades a lo largo del lago para reducir la contaminación proveniente de hogares y granjas. Tenemos esperanza de que se repoble otra vez como estaba antes, había un poco más. Hoy, Luis y su equipo se centran en encontrar un achoque. Al principio del proyecto, probamos diferentes técnicas de captura. Esta era la técnica más eficaz e inofensiva para el achoque. Más cara de asombro que Luis. ¡Ay, qué broma! Encontrar a este animal es algo muy importante. Se estima que quedan menos de 100 achoques en todo este lago. Se toman sus medidas y luego lo liberan. Mide lo largo que es él o ella, macho, hembra, qué es lo que come. Procesamos los datos científicamente.
para reconocer la utilidad de esta información. El equipo supervisa la calidad del agua en todo el lago. Para comprender cómo las condiciones afectan a los achoques hoy y cuándo el agua podría estar lo suficientemente limpia para reintroducir poblaciones criadas en cautiverio. Es un objetivo ambicioso, pero este equipo tiene una ventaja importante. Ya lo han hecho antes. Nosotros sí hemos tenido experiencias anteriores de la reintroducción de una especie que sí estaba extinta en la naturaleza y que a partir de organismos en cautiverio se regresó de nuevo. Omar Domínguez es biólogo en la Universidad de Michoacán. Dirige el equipo de conservación del achoque, basando su enfoque en éxitos anteriores con otra especie, el pez tequila. El Zoonóticos tequila o el pez tequila es un pez pequeño de 7 centímetros más o menos. Esta especie ya había sido declarada extinta en el 94. Como el ajolote. Sin embargo, los peces tequila prosperaban en cautiverio. En el 2000, un grupo de acuaristas ingleses nos trajo a México un grupo de organismos donados por el zoológico de Chester. Pero la reintroducción no es tan simple como liberar peces en un río. Primero, tienes que entender qué causó su extinción. Hicimos una investigación muy rigurosa, muy minuciosa, y pudimos entender cuál era la problemática del sitio, cuál era la mejor solución para el sitio, cuáles eran las mejores zonas de reintroducción. El equipo descubrió que los culpables eran enemigos conocidos, la contaminación y las especies invasoras, y pronto apuntó a un lugar de liberación. Luego introdujeron peces criados en cautiverio. Lo que hicimos fue experimentos en jaulas flotantes, donde intentamos entender un poco cómo esa especie se iba a adaptar a las condiciones del río, en condiciones muy controladas, y cuando entendimos que era posible y que comía, que se reproducía, que crecía en las condiciones del río, fue cuando se inició la reintroducción. Entonces todo esto nos dio la confianza de que, bueno, pues si lo podíamos haber hecho, si lo pudimos hacer con un pez, pues era posible que pudiéramos iniciar ya con un proyecto más complejo como es el achoque del lago de Pátzcuaro. El trabajo de preparación es similar, evaluar la población en su medio natural y el estado del ecosistema. Pero no es lo mismo criar peces tequila que criar achoques. Aquí, paradójicamente, el acuario más limpio es el menos propicio. Mantenerlos en un agua verde como la que están viendo ahorita, que además se cambia periódicamente, permite el florecimiento de mucha microbiota que les ayuda a ellos, lo que se establece en su piel y que les ayuda a repeler a la microbiota patógena. Entender cómo replicar un ambiente sano y criar achoques requiere una experimentación minuciosa. El equipo científico contó con la colaboración de un aliado improbable. Omar y su equipo llegaron por primera vez a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud hace unos 20 años, no para pedir intervención divina. Esta iglesia alberga un grupo de monjas dominicas que son expertas en la cría de achoques. Las monjas mostraban cómo los cultivaban, cómo se desarrollaban sus medios de cultivo y pues era un intercambio de conocimiento. La hermana María del Carmen Pérez ha trabajado con achoques desde que entró en este convento. ¿Estás enfermo? ¿Por qué no te mueves? No estás enfermo. No estabas enfermo, estabas dormido. Yo creo que Dios pensó criar el achoque con amor. Pues sí, como crea a todos sus hijos dentro de la naturaleza.
Al mismo tiempo, yo creo que la misión del achoque pues es dar salud, es conservarse. La idea de que los achoques pueden mejorar la salud humana es milenaria. El pueblo purépecha, que se asentó en Michoacán en el siglo XI, vio al achoque como una importante fuente medicinal. Luego, hace unos 100 años, el convento empezó a utilizar el achoque como ingrediente clave de un jarabe para la tos. Ahora es tan común que los vendedores callejeros pregonan sus propias variedades. Ayuda, por ejemplo, para el asma, problemas de vías respiratorias, la tos. El jarabe se convirtió en una parte importante del trabajo del convento. Así que cuando las poblaciones silvestres disminuyeron en 1980, a las hermanas se les ocurrió una solución: criar su propia colonia. Dicen que nos lo estamos acabando los seres humanos, posiblemente sí. Pero entonces no hay que quedarnos nada más en ello, sino hay que también colaborar y darnos un poquito a esa tarea y tener la conciencia también de ayudarlo, ¿verdad? Que si lo podemos hacer, pues hay que hacerlo. Y han ayudado. Las monjas se acercaron a la crisis con rigor científico, colocando microchips en los animales y desarrollando protocolos de cría. En solo unas décadas, han generado una población genéticamente diversa que algún día podría ayudar a repoblar el lago. Es hermoso, de verdad, como una flor nos hace sentir una emoción especial. Un animalito también igual. Estoy contenta y al mismo tiempo, bueno, pues el querer seguir colaborando, ¿verdad? con la especie. La comunidad científica espera que la población en general también se contagie de la pasión de las monjas por el achoque. Esa es la meta del doctor Federico Hernández Valencia. Trabajo en la parte del proyecto de conservación del achoque y su hábitat, responsable del área socioambiental. La comunidad científica teme que sus esfuerzos por restaurar la población silvestre de achoque sean inútiles si no logran involucrar a la comunidad en su conservación. Para concientizar al público, un zoológico local organiza una exposición llamada El maravilloso mundo de los achoques. ¿Ya viste? ¿Te está saludando? Sí. Y su cola le ayuda para moverse en el agua. Ellos siempre viven abajo del agua, toda su vida. El equipo también recurre a la ayuda de artistas locales para aumentar el interés por el achoque. Estamos trabajando más bien con muralistas que han reelaborado 12 murales en la ribera de Pátzcuaro en torno al tema del achoque. Estamos trabajando con artesanos, ellos están elaborando una exposición artesanal también con el tema del achoque, con diferentes ramas artesanales como es bordados, herrería artística, pintura, trabajar con diferentes actores, pobladores, artesanos, niños, todo eso es una emoción porque cada uno te dice de lo suyo, lo que representa el lago, lo que representa el achoque. Nosotros, digamos, estamos de paso. La idea es fortalecer sus capacidades, su creatividad y para que ellos sigan construyendo. Porque al final de cuentas ellos van a continuar la conservación. Lo que más le gusta a Federico de su trabajo de divulgación es despertar el asombro de la próxima generación. ¿Qué me puedes platicar del achoque? ¿Qué crees que son estas partes que están aquí? Sus pelos son donde respiran. No, los peces las tienen acá, pero ellos, esas son sus branquias.
El hecho de acercar su cara a la pecera y ver el achoque vivo, realmente es sorprendente, es maravilloso. ¿Qué te despierta el achoque? Una alegría porque estos animalitos se pueden perder y es bonito ver a un animalito que saber que aún así puede estar. Mira. Lo estás saludando. Sí. Diría yo, ese encuentro de un niño con este ser, y no sé, o sea, se maravillan. Y realmente cuando lo platico la piel se me eriza. De vuelta en la Ciudad de México, el apoyo de la comunidad al ajolote ya está profundamente arraigado. Su imagen está en todas partes. Mientras tanto, el equipo de Luis Zambrano regresa al lago de Xochimilco, al canal junto a la chinampa de Claudia, para un paso importante en el proceso de conservación, una reintroducción controlada. Cuando hacemos una liberación controlada, nosotros diseñamos un contenedor con las condiciones necesarias, donde el animal no tenga estrés, donde el animal esté tranquilo. Horacio Mena y su equipo monitorearán al ajolote regularmente. Si a este pionero le va bien, liberarán más ajolotes en los próximos meses. Significa la oportunidad de que en algún punto en el futuro el ajolote pueda vivir sin tantas amenazas. El ajolote tiene una función en el ecosistema. Depredaba moscos que transmiten enfermedades, Zika, dengue, chikungunya. Si los dejamos actuar para lo que están hechas, el ambiente está equilibrado. Reequilibrar este ecosistema sería una victoria para conservacionistas de todo el mundo. Esto es un rayo de esperanza dentro de la conservación, que es posible, ¿no? Que es posible que nosotros hagamos algo bueno por la naturaleza de todo lo malo que le hemos hecho. El rescate de estos anfibios en peligro tiene implicaciones profundas. Toca el corazón de las personas, une a las comunidades y rejuvenece hábitats contaminados para el beneficio de sus plantas, su fauna y sus habitantes. Restablece un antiguo equilibrio en un mundo cambiante. Gracias por ver este episodio. Te invitamos a visitar Wild Hope TV Español para descubrir otras historias que nos muestran que el cambio positivo es posible a través de la acción local.